parte de Dios para nosotros en este tiempo de seguir conociendo más de Dios. Algunos de nosotros diríamos, bueno, yo conozco de Dios, pero nunca llegaremos a conocerlo totalmente. Necesitamos conocer cada día más o recordar cada día más. En Juan, el capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Cuando conocemos a Dios y a su Hijo Jesucristo, entonces tendremos esa vida eterna. Dios desea que le conozcamos. La palabra clave de ese versículo es conocer a Dios. Si fuera difícil de conocer a Dios, Dios nos dice aquí, conóceme. Si fuera difícil de conocer a Dios, ¿ustedes creen que Él nos pondría ese reto para conocerle? ¿Sería Dios tan dañino o tan malo para decir, conóceme, aunque sea imposible conocerme? Claro que no. Él dice, conóceme porque es posible conocerme, porque es posible saber de mí, porque es posible que ustedes puedan hallarme. Él quiere revelarse a nuestra vida. Y es una acción que viene de Él, no es una acción que sale de nuestro corazón. Nosotros podemos conocer a Dios porque Él se ha dejado conocer, porque Él ha decidido que nosotros le conozcamos, lo ha puesto en nuestro ADN, el deseo de ser conocido por Él. Si Él no hubiera puesto en nuestro ADN ese sentimiento de hay un ser superior, algo tiene que estar alrededor nuestro, ese sentimiento de la idea de Dios, nosotros no hubiéramos podido conocerle. Pero Él ha puesto eso en nuestra vida para motivarnos e incentivarlo a conocerle. Por eso Él nos ha dado múltiples nombres con el fin de enseñarnos de una mejor manera un aspecto de su carácter, y eso lo estuvimos hablando, que a través de los nombres podemos conocer cualidades y parte del carácter de Dios. Y hemos visto un poco a modo de recordatorio, lo que hemos visto el primer nombre de Dios, El o Elohim, que significa Dios, ¿vale? Y eso lo vimos en el capítulo 1 de Génesis. Él dice, en el principio creó Dios. Él no va a dar ningún argumento, ni va a dar ninguna prueba de qué hizo antes, cómo existió. Él es Dios, ¿vale? Y ese nombre lo distingue del ser humano. El hombre y Dios somos diferentes. Y representa que Él es el único y fuera de Él no hay otro. Es el creador, es la causa primera, es la fuente de donde viene todo. Entonces, Él desde Génesis número 1 establece, en el principio yo creé, porque yo soy Dios. El segundo nombre que nosotros hemos visto es el nombre de Yahweh o Jehová. Y ese habla de yo soy el que soy. Y ese habla del nombre de un Dios eterno. El Dios que es autosuficiente, autoexistente, expresa constancia, es un Dios que permanece, Él existe por sí mismo y se revela a nosotros. Él no depende de nadie para ser Dios, no depende de nosotros para ser Dios, no depende de nuestra alabanza y adoración para ser Dios, no depende de nuestras ofrendas, de nuestras reuniones en este lugar para ser Dios. Él es Dios por sí mismo. Él es un Dios en Jehová, refleja el Dios de pacto. Y cuando Dios hace un pacto, cumple la promesa del pacto. Cuando Él se revela a Moisés, yo soy el que soy, ese Dios de pacto. Soy el Dios que te digo que voy a estar, que te voy a librar, que voy a hacer, y lo voy a hacer porque yo cumplo mi pacto. Hay un interés de Dios por la raza humana, por cada uno de nosotros. Ahora bien, hay una filosofía que podemos encontrar que se llama el deísmo. Una filosofía que se llama el deísmo. Y esa filosofía dice que Dios creó y dotó con fuerzas especiales al universo para su propia existencia y lo dejó que siguiera solo su marcha. Es un Dios ausente que se sienta ocioso fuera del mundo para mirarlo pasar. O sea, es un Dios que crea y luego se sienta a ver qué ocurre con ese mundo.
Esta idea filosófica dice: no hay interacción divina en los asuntos humanos, no hay revelación de Dios hecha por sí mismo, ni de su voluntad. Es un Dios lejano, ausente e indiferente. Y esa idea, no quizás con el nombre de deísmo, pero sí la idea, la esencia de esa filosofía anda en el mundo. Y muchas veces nosotros pudiéramos creer y tener esa sensación y ese sentimiento, porque las circunstancias a veces nos hacen sentir o nos hace parecer de que realmente Dios está ocioso, sentado en su trono, viéndome cómo yo sufro, viéndome yo cómo lucho, viendo Dios cómo estoy en esta enfermedad, en este problema familiar, en esta circunstancia económica, y parece que Él no hace nada. Está como indiferente a mi circunstancia. Hay mucha gente en el mundo que dice: si Dios existiera, ¿por qué no hace algo? Realmente Dios nos soltó aquí de la mano y que cada uno solucione su problema. Y a veces, siendo creyentes, llegamos a pensar y a creer que esa misma sensación, ese mismo pensamiento viene a reinar en nosotros. Estoy pasando un momento de dificultad, estoy pasando un momento de crisis, estoy en que me estoy ahogando, y parece que Dios es indiferente a mí. Y hoy vamos a ver que eso no es cierto. Y vamos a entrar en el capítulo 16 del libro de Génesis. El capítulo 16 del libro de Génesis. A Satanás le interesa que nosotros creamos que Dios es inaccesible. A Satanás le interesa que nosotros creamos que Dios es tan santo que no puede tener una relación, que no puede tener una comunicación, que no se puede dialogar, que no se puede estar con un ser tan malo, tan maquiavélico como a veces es el hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, no fueron rechazados por Dios. Dios actuó en favor de ellos. Ellos se escondieron de la presencia de Dios. Ellos se escondieron. Sin embargo, Dios les hizo una pregunta: ¿dónde están? Adán, ¿dónde estás? Si Dios no hubiera querido saber nada del mundo y haberlo abandonado en el mismo momento del pecado, Él se hubiera dado la vuelta y nos hubiera dejado. Pero Él bajó, como cada día bajaba, para estar con Adán y Eva. ¿Sabía Dios que Adán y Eva habían pecado? Probablemente sí, claro que sí. Pero Él volvió a bajar y le preguntó: ¿dónde están? Y hoy Dios sigue persiguiendo la humanidad, buscando a sus criaturas. ¿Dónde estás? Estoy en busca de ti. Estoy persiguiendo tu vida. Él es el más interesado en comunicarse con cada uno de nosotros. Quiere manifestar su amor, quiere manifestar su gracia, quiere manifestar su perdón, pero sobre todo quiere manifestar el calor de Padre. No somos huérfanos, no estamos abandonados. Él quiere manifestar ese calor de Padre y decir: eres hijo, te protejo, te guardo. Y hoy en Génesis capítulo 16 vamos a leer una historia que quizás muchos de ustedes ya conocen o han escuchado, y hoy la vamos a recordar. Vamos a leer ahí en el versículo número 1, comenzamos en esta mañana. Génesis 16, versículo 1 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, y quizás tendré hijos de ella. Atendió Abraham el ruego de Sarai. Así, al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, su mujer Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por mujer a su marido Abraham. Él se llegó pues a Agar, la cual concibió, pero al ver que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi agravio sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, pero al verse encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai: mira, tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca.
Y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. La halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que por ser tanta no podrá ser contada. Y añadió el ángel de Jehová: has concebido y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Será un hombre fiero, su mano se levantará contra todos y la mano de todos contra él, y habitará delante de todos sus hermanos. Entonces dijo Agar a Jehová, que hablaba con ella, el nombre de: tú eres el Dios que me ve. Porque dijo: ¿acaso no he visto aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Este pozo está entre Cades y Beret. Agar dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham puso por nombre Ismael al hijo que le dio Agar. Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar dio a luz a Ismael. Hoy vemos una historia, un trío un poco complicado. Abraham tenía promesas de parte de Dios de tener un hijo, y llegaba tiempo donde él ya tenía 85 años, había servido a Dios durante, estas gafas mías me están haciendo la guerra, había servido a Dios durante 10 años y la promesa de Dios no se había cumplido. Sara ya era estéril, estaba más anciana, ya no tenía fuerzas. Pero en este capítulo 16 vemos, como dice Vanson Hoover, los desvíos son siempre peores que los caminos principales. Los desvíos siempre son peores que los caminos principales. Abraham era un hombre de fe. Había tenido pruebas de parte de Dios y las había superado, había visto la mano de Dios. Era un hombre de fe. Levantaba altar a Dios para adorarle. Pero en este momento le agarró la incredulidad y le agarró la obediencia a la mujer. La mujer le dijo: mira, quiero que tengas con Agar un encuentro. Y él dijo: donde manda la mujer, el hombre se sostiene, se somete. Ahí donde dice él: aquí yo obedezco a mi mujer porque la mujer es sabia. Ahí no tuvo problema, y él de inmediato obedeció a Sarai en ese momento. Sarai le quiere ayudar a Dios en el plan de tener un hijo. Sarai controla la situación y tiene un acto de incredulidad también. No había creído en la promesa que Dios le había dado de que ellos tendrían un hijo. Ella pensó, le dijo a Abraham de tener un hijo, pero yo no me veo involucrada en el asunto. Quizás Dios está esperando que le ayude echándole un empujoncito con Agar. Y de ahí vendrá ese hijo que Dios está esperando darnos a nosotros. En cierta manera, Sara se impacientó ante la situación. Tenía la presión de la edad, la presión social, la presión de la promesa, la presión de la circunstancia, y dijo: no puedo esperar más. Algo hay que hacer aquí. Agar, tú y mi marido. Y Abraham dijo: me sacrifico, obedezco a mi mujer. Ella es la jefa. Y tenemos una Agar, la tercera protagonista, una esclava egipcia. Una mujer sierva sin estatus social, desplazada de su país, desplazada de su religión, de sus dioses, usada para el beneficio de otros. Ella fue víctima de la circunstancia, ella no estaba buscando nada, fue víctima de la circunstancia. Agar concibió ese hijo y podía decir: bueno, se quedó embarazada, entonces Dios está en el asunto. Sara podía haber pensado: no estoy tan equivocada. Agar se quedó embarazada, entonces Dios está en el asunto. Y hay una frase que les quiero decir en esta mañana que me llamó mucho la atención, no es mía. No todo lo que parece exitoso es conforme a la voluntad de Dios.
No todo lo que parece exitoso es conforme a la voluntad de Dios. Dios nunca aceptó a Agar como una segunda esposa de Abraham. Aunque haya un fruto de una acción que no está dentro de la voluntad de Dios, no significa que Dios lo haya aceptado y que Dios haya dado el éxito de parte suya. Tenemos que analizar cuál es la voluntad de Dios. Y ellos pudieran pensar, bueno, en verdad está el problema resuelto. Pero realmente, como vemos, no está resuelto ese problema. Fue peor el remedio que la enfermedad. Y hubo un choque. El pecado de incredulidad de Abraham y de Sara chocó con el pecado de soberbia y de orgullo de Agar. Y en la familia hubo mucho problema de inconveniente. El matrimonio se enfadó, la sierva con su señora estaban confrontadas. Era un infierno aquel lugar, porque todos querían agradarse a sí mismos y no era para glorificar realmente el nombre de Dios. ¿Cuál fue la solución a este problema? Abraham se sacude. Tú haz con tu sierva lo que tú quieras. A mí no me vuelvas loco. Me metiste en este berenjenal. Yo te obedecí. Ahora no, tú soluciona. ¿Qué hizo Sarai? Maltrataba a la sierva. ¿Y qué hizo la sierva? Huyó. Huyó al desierto. Huyó al desierto. Muchas veces, cuando tenemos problemas, salimos corriendo. Pensamos que la solución a nuestros problemas, a nuestra circunstancia, es de huir. La solución en una familia espiritual, en una familia de fe, en un patriarca que tenía promesa, en un patriarca que había visto la mano de Dios, con una Sarai que había visto cómo Dios había respaldado eso, tenía que haber habido un levantar altar y comenzar a buscar a Dios, pedirle perdón a Dios y que Dios trajera solución. Pero cada uno estaba andando en su carnalidad y la solución no fue solución, fue mayor problema. Y Agar tuvo que huir. Pero aquí viene ahora el kit de la cuestión de esta mañana. ¿Qué pasó en el desierto? ¿Qué ocurrió en ese desierto? Ocurrió algo extraordinario. Cuando parece que no hay solución, cuando parece que todo está acabado, cuando parece que Dios está alejado y nos ha abandonado, parece que no tenemos esa presencia de Dios en nuestra vida, Dios interviene. Y en este momento con Agar, Dios entró como el ángel de Jehová en el espacio y en tiempo para encontrarse con aquella que había sido despreciada y con la cual tuvo que huir por los problemas que había, porque había sido tomada en beneficio de otro, había sido metida en problemas y en circunstancias. Pero Dios no la había abandonado. Vio su necesidad y le hizo promesa sobre su futuro y sobre el futuro de su hijo. Dios vio su circunstancia, la alcanzó en esa circunstancia y aprovechó esa circunstancia para bendecirla. Y ella, al ver la misericordia de Dios, cuando Dios le pregunta, ¿por qué estás aquí, Agar? ¿Qué haces aquí? Ella lo identificó a Dios con el Dios que me ve, el Dios que me ve. Pero Dios la identificó a ella por su nombre. Era una mujer sin importancia, sin relevancia, usado en beneficio de otro, equivocado en la situación en la que andaba. Y Dios le dice a ella, le dice, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Dios sabía su nombre. Dios sabía su condición. Dios sabía dónde estaba ella. Dios no es un Dios que está alejado. Dios no es un Dios indiferente. Dios no es un Dios que se olvida de nosotros. Y ella le habló, tú eres el Roy, el Dios que me ve. El Dios que en medio de las circunstancias me ve. Él le dio en ese momento, en el versículo número 9, le dio una orden. Le dijo, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano.
del versículo 10 al versículo 12, le dio una promesa, una palabra rema, que la sacó del lugar de su sentir interior. Su hijo era parte de esa descendencia de Abraham, aunque no era de la promesa, pero tenía beneficio. Dios cumple sus promesas. Dios es un Dios de pacto. Dios conoce a los suyos. Aún Agar, una mujer irrelevante, una sierva usada para beneficio de otro, está pasando una situación de dificultad. Y Dios la llama, la identifica por nombre. Se acerca a ella y le pregunta: ¿qué te está ocurriendo? ¿Sabes qué? Dios hace lo mismo con nosotros. Dios te ve. Cuando crees que no hay nadie alrededor, cuando crees que todo el mundo se olvida de ti, cuando nadie es consciente de tu circunstancia, cuando nadie sabe realmente lo que hay en el interior y la lucha de tu corazón, cuando tú solamente sabes derramar lágrimas, cuando tú solamente estás clamando a Dios y parece que nada se mueve, Dios te ve. Y en ese momento que Dios te ve, Dios te hace preguntas y te va a dar una palabra rema que te va a sacar del lugar, que vas a volver a tu lugar primario con una fortaleza, sabiendo: Dios me ve, Dios sabe mis circunstancias, Dios sabe lo que estoy pasando y Dios me va a levantar porque me ha dado una palabra rema para superar esta circunstancia. Entonces no somos un Dios, no es un Dios alejado, como dice el deísmo. No es un Dios olvidado que se olvida de nosotros. No es un Dios, aunque las circunstancias y el enemigo te susurra: tu Dios te abandonó, tu Dios te puso a la cruz y te abandonó, te arrimó, porque pecaste, porque erraste, porque te equivocaste. Sin embargo, Agar, allí en el desierto, huyendo de las circunstancias, Dios se muestra. Allí donde tú estás huyendo, allí en tu desierto, Dios te ve. Dios conoce tu nombre. Dios sabe quién eres tú. Y te pregunta en esta mañana, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Qué haces en el desierto? ¿Por qué estás afligido? ¿Por qué te sientes desamparado? ¿Por qué te sientes olvidado? ¿Por qué te sientes tan atribulado? Yo soy el Dios que te ve aún en ese desierto. Y Dios quiere dar una palabra rema. Dios quiere dar una palabra de vida. Dios quiere dar una herramienta que nos va a sostener y volver al lugar. Porque el desierto no es nuestro lugar natural. Dios no nos llamó para vivir en un desierto, en un lugar árido, en un lugar olvidado, en un lugar de tristeza. Dios nos ha llamado para cánticos y baile, para lugar de gozo, en medio de las circunstancias poder alabar a Dios. Porque tengo una promesa de Dios que me sostiene a pesar de las circunstancias. Él es el Roy, es el Dios que me ve, el Dios que sabe dónde estoy, el Dios que sabe lo que siento, el Dios que sabe mis problemas, el Dios que sabe por dónde ando, el Dios que aún en el desierto se revela a mi vida. ¿Tienes un desierto en tu vida? ¿Estás pasando circunstancias? Y el enemigo te dice: Dios se ha olvidado. Estás pasando la circunstancia porque te equivocaste, erraste, tomaste el camino equivocado, porque quizás hiciste un pecado. Y el enemigo te dice: Dios se ha olvidado de ti. La santidad de Dios no puede tener una comunión contigo. Es cierto, pero a través de la sangre de Cristo. Pero a través de la sangre de Cristo, Dios tiene esa relación conmigo. Y Dios quiere rescatarme de ese desierto. ¿Cuántos de aquí no se han equivocado alguna vez? ¿Cuántos de aquí no han pecado alguna vez? Y se siente culpable. Y dice: Señor, otra vez. Tengo ganas de huir. Dice el Salmo: ¿a dónde huiré de tu presencia? Porque allí donde me quiera esconder, allí me vas a encontrar. Porque nuestro Dios nos cela con amor. Dios nos cela
con amor. Y allí donde me quiera esconder, allí donde me quiera guardar, allí donde me quiera olvidar, allí Dios se hace presente y Dios habla y te dice levántate y te da esa palabra rema para que salgas del lugar y vuelvas como el hijo pródigo a la casa del Padre. Porque Dios es el Dios de la misericordia, de la segunda oportunidad. Es el Dios que nos ama tanto que no quiere que nos perdamos. No quiere que le demos la victoria al enemigo. Por eso Él vino a morir en la cruz para mostrarnos realmente, yo te amo. Dice 70 veces cae el justo, o 7 veces cae el justo. Estoy cambiando las escrituras. 7 veces cae el justo. Y de todas, Dios le levantará. 7 es el número perfecto, es un número que parece que es como un montón de veces, ¿no? Y de todas ellas, Dios nos levanta. En tu desierto, Dios te va a dar una voz. Dios te va a dar una palabra. Tenemos que decirle, Señor, estoy. Yo quiero que tú seas el Dios que me ve en mi vida. Revélate, que realmente en mis circunstancias yo pueda entender en lo profundo de mi ser que tú me estás viendo, que las voces que tengo a mi alrededor, que las circunstancias, que lo que estoy viviendo no sea tan alto el sonido, que no pueda escuchar y no pueda entender que tú me estás viendo, que tú me estás mirando, que tú estás obrando, que tú quieres hablarme y darme esa palabra que me saca de esta circunstancia. Dios ve a Agar en su aflicción, pero también Agar, dice la palabra, que vio a Dios en su misericordia. Vio su amor y vio su compasión. Y Dios quiere que lo veamos en ese desierto, aún amándonos y aún teniendo compasión por nosotros. Él no está ocioso, Él no está olvidado, Él no es indiferente, Él está por ti. Si Agar, siendo una egipcia, una mujer esclava, sin estatus y cogida para beneficio de otro, y Dios se le revela, piensa por un momento, tú que has sido salvado por la sangre de Jesús y eres llamado hijo de Dios, hijo de la promesa, porque en Gálatas dice que los hijos de fe son hijos de Abraham por promesa. ¿Dios no se va a revelar también a ti? Claro que sí. Tienes todas las papeletas para que Dios hable contigo y te dé esa palabra. Él vio su lucha cuando nadie más estaba cerca. Dios vio tu lucha cuando nadie más la conoce, cuando nadie más la mira. Todo lo que ocurre en nuestras vidas le importa. No nos creó para dejarnos solos. No existe ninguna circunstancia en nuestra vida que escape de su conocimiento, de su cuidado paternal. Conoce nuestra persona y conoce nuestro problema. Agar pensaba que su circunstancia necesitaba una transformación. Y esto me llamó la atención. Agar pensaba, quien tiene que cambiar es Sarai hacia mí. ¿Por qué me trata de esta manera? Quien tiene que tomar las riendas de la familia es Abraham. ¿Por qué deja que me maltrate, que salga así? Pero realmente quien necesitaba una transformación era ella en sus circunstancias. Cuando Dios se muestra y Dios le da la palabra, ella tiene una transformación en su vida y vuelve a su lugar de origen, la casa de Abraham y de Sarai. Ese es su lugar, no el desierto. Y esa palabra que Dios nos dé en ese momento, en ese desierto, el Roy, el Dios que me ve, me dé esa palabra rema, va a transformar mi vida. Y voy a volver al lugar, aunque las circunstancias estén como esté, pero voy de manera transformada, con una palabra de poder, con una palabra de victoria, con una palabra que bendice mi vida y tiene beneficio para mí. Agar le dijo, tu hijo no le va a pasar nada. Tu hijo va a tener una descendencia próspera. Tú y tu hijo van a ser bendecidos, no te preocupes. Eso transformó el corazón
de Agar y ella vuelve. El señor Barnhouse, lo tenemos ahí, dijo, él es un pastor, teólogo y escritor, dijo, si buscamos cambiar nuestras circunstancias, saldremos de lo malo y caeremos en lo peor. Tenemos que estar triunfantes donde estamos. La carne quiere huir, pero Dios quiere demostrar su poder exactamente donde hemos experimentado más vergüenza. Difícil, ¿eh? Queremos salir huyendo de nuestras circunstancias, pero Dios quiere darte la victoria en tus circunstancias de vergüenza. Y me viene ahora a la mente la situación de José. José, en sus circunstancias de vergüenza, metido en la cárcel, acusado de algo que no hizo. Vergüenza para él, no entendía. Aunque él tenía en su interior el convencimiento de que Dios estaba con él, pero no entendía la trama. Aunque al final él confiesa y le pone el nombre a su hijo de Efraín. Dios me ha prosperado en mi tierra de aflicción. Ese es el Dios que te ve, te prospera en tu tierra de aflicción. Dios quiere mostrar su poder, su presencia, el beneficio para contigo, su bienestar para ti en tu tierra de aflicción. No huyas, no abandones tu lugar. Dios te va a dar la victoria en tu tierra de aflicción, como se la dio a José. Agar supo que Dios pudo estar con ella en el desierto, también estaría con ella al tener que someterse a Sarai. Ese encuentro con Dios la transformó. Agar regresó con un corazón sumiso. Y cuenta la historia que Abraham y Sarai llaman al bebé Ismael. Entonces, Agar tuvo que contarle la historia a ellos de lo que le pasó en el desierto. Y Abraham aceptó ponerle a su hijo el nombre de Ismael, que significa Dios oye. Dios oye. Dios oye. Dios te oye. Si estás sometido a circunstancias difíciles, Dios te está viendo. Si estás afligido, Dios te está viendo. Si quieres huir, Dios te está viendo. Y Dios te encontró un día a través del Señor Jesucristo y te ha dado el poder y la victoria para que en medio de tus circunstancias tú puedas resistir, mantenerte de pie y saber que el Dios que te ve está contigo. Te da esa palabra para sostenerte y para seguir caminando en adelante con promesa de victoria, porque Él es un Dios de pacto que cumple sus promesas. Cumple sus promesas. Y terminamos en esta mañana con una serie de lecciones en este capítulo. Una serie de lecciones. La primera lección que vemos aquí es que caminar por fe y esperar que Dios cumpla sus promesas a su manera y a su tiempo. No te adelantes, no le busques solución. Si Dios ha dicho que va a hacer, lo va a hacer a su tiempo y a su manera. Muchas veces nos adelantamos como Sarai. Pero si hay una promesa, si hay una palabra, espera. Las demoras de Dios no son negaciones. Satanás nos susurra al oído: Dios se ha olvidado de ti. Si te amara, las cosas serían diferentes. Cúlpalo. No le hagas caso a Satanás, porque Dios te ve en tus circunstancias. Huir, número 4, número 3. Huir nunca resuelve los problemas en la vida. No huya. Dios quiere darte la victoria en tu lugar de vergüenza. Yo estoy esperando la victoria de Dios en mi lugar de vergüenza. Yo estoy esperando la prosperidad, el beneficio, el respaldo de Dios en mi lugar de vergüenza. Y para mí, esta predicación habló a mi corazón. Dios me ve. Dios ve las circunstancias, Dios ve las oraciones, Dios ve las lágrimas, Dios ve lo que uno hace. Dios está viendo, aunque el enemigo te quiera decir, Dios se ha olvidado, eres el final del mundo. Dios me ve. Y en el medio de las circunstancias de opresión y de vergüenza, Dios me dará la victoria a su tiempo y a su manera. El Roy sabe quién eres, sabe tus circunstancias.
quiere darte esa palabra rema, quiere mostrar su misericordia sobre ti. No es indiferente a nuestras vidas. Él está por nosotros. El desierto no es tu lugar natural. No vivas en ese desierto. No vivas arrinconada en esa soledad. No vivas en esa opresión, en la lucha tú solo. No es tu lugar. Tu lugar es lugar de victoria, lugar de júbilo. Aunque las circunstancias no hayan cambiado, Dios está contigo y te va a dar la victoria a través de esa palabra. El nombre El Roy nos invita a tener confianza en Dios, sabiendo que Él está atento a nuestras necesidades y que Él nos guiará. Normalmente Dios se revela y da su nombre, pero en este caso fue Agar que le dio el nombre a Dios por las circunstancias como Él se mostró con ella. Tú eres el Dios que me ve. Y yo te estoy viendo en tu misericordia y en tu amor. En esta mañana, ese Roy que estuvo con Agar es el Roy que está contigo. Es el Roy que sabe tu circunstancia. Y la pregunta es, ¿qué hemos dejado entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, en contra del concepto de quién es Dios? Muchas veces el enemigo está ronroneando alrededor nuestro, degradando el nombre de Dios, degradando el poder de Dios, degradando la misericordia de Dios, haciéndonos fijar en la circunstancia, poniendo nuestro enfoque en la circunstancia y no poniendo nuestro enfoque en quién es Él. Y hacemos las circunstancias mayores, hacemos las circunstancias inaccesibles, hacemos el problema tan grande que vemos al Dios tan lejos y tan pequeño. Y en esta mañana Dios dice, yo te estoy viendo, enfócate, porque quiero darte una palabra que te levante, que te saque del lugar, que puedas volver y salir del desierto, volver al lugar en victoria y hacer tus problemas y tus circunstancias más pequeñas, porque yo te doy una palabra rema que te va a dar la victoria en medio de esas circunstancias. ¿Qué hemos dejado? Analicemos en esta mañana. ¿Qué concepto he dejado entrar o qué sentimiento he dejado entrar en mi corazón en contra de Dios? Dios bendice a unos más que a otros, hace acepción de personas. Dios tiene favoritos. Dios no nos ve a nosotros porque no tenemos la calidad. Dios me abandonó, me fui de mi país, vine aquí y no era igual que allá, aquí es diferente. He desobedecido a Dios en esto, ¿me habrá rechazado? ¿Tendrá Dios suficiente misericordia para volverme a perdonar y colocarme en el lugar de hijo? ¿Seré importante para Dios cuando me comienzo a comparar con otros? No sé hacer esto, no tengo aquello, no hablo de esta manera, no tengo estabilidad, no me muevo de esta forma. ¿Realmente seré importante para Dios? Agar me muestra que sí. Una egipcia usada por otro en beneficio, Dios se le muestra. No era ni siquiera del pueblo de Israel, pero Dios escuchó el clamor y vio su corazón y Dios se mostró. Y Dios lo hace contigo en este momento. Cierra tus ojos, Dios te bendiga y espero que esta palabra te haya bendecido en este día. Cierra tus ojos.